Hola, ¿qué tal? Yo soy Vicente Vázquez y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema polémico, un tema del cual no hay mucha información y un tema que da para más en investigación. Vamos a hablar sobre la reanimación cardiopulmonar, pero no cualquier reanimación, sino aquella que se ejecuta con el pie y con el talón. Así que vamos a comenzar. Antes de desarrollar como tal el tema, vamos a hablar sobre los puntos que en teoría son los ideales. La reanimación cardiopulmonar manual está definida como el conjunto de maniobras que se hacen en un paciente el cual cursa con un estado crítico para reanudar las funciones vitales que están temporalmente o definitivamente suspendidas. Entonces son estas técnicas que se van a utilizar para hacer circular la sangre a todo el organismo mediante las compresiones torácicas y también hacer llegar aire a los pulmones mediante las insuflaciones. Tenemos dos tipos de paro cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio, parada cardíaca y parada respiratoria. ¿Cuáles son estos dos tipos? La patología médica y la patología traumática. Ejemplos: la patología médica es un paciente que presenta paro de las funciones vitales, pero él ya tenía una enfermedad de base, una alteración metabólica, alguna cardiopatía, donde no hay una lesión como tal de columna. Caso muy común, era un señor, una señora que iba caminando y de pronto se cayó. En cambio, la patología traumática es un paciente que presenta un paro, pero tenemos el antecedente que hubo un evento traumático, como por ejemplo el hecho que lo haya aventado un coche, el hecho de que iba dentro de su automóvil, sufrió un impacto posterior que lo hizo que el área de muslo, el área del pecho, se impactara contra el volante y esto se tradujera en un cese de la función cardiorrespiratoria. ¿Ok? ¿Cuál es la teoría que fundamenta el RCP? Tenemos dos teorías, la bomba cardíaca y la bomba torácica. La bomba cardíaca nos dice que nosotros, al estar realizando las compresiones torácicas, vamos a aumentar la presión intratorácica, es decir, vamos a promover el movimiento de la sangre que está estancada en la aurícula hacia el ventrículo. Entonces la sangre que está del lado derecho se va a vaciar en el ventrículo derecho y la sangre que está en el lado izquierdo de la aurícula se va a vaciar en el ventrículo izquierdo. Tenemos la otra teoría de la bomba torácica. Esta nos dice que la sangre que ya está en los ventrículos se va a poder eyectar a los grandes vasos para perfundir los órganos vitales. Es decir, que la aurícula derecha va a eyectar la sangre hacia la arteria pulmonar para que ésta se oxigene y la sangre que está estancada en el ventrículo izquierdo se va a movilizar hacia la aorta para perfundir todos los órganos y puede que así se reactive el nodo sinusal. La teoría o fundamento que respalda la reanimación cerebro-cardiopulmonar es aquella que nos dice que al hacer estos movimientos, estas compresiones torácicas, por medio de la sangre que se está moviendo a través de las arterias carótidas, pues también se va a perfundir el tejido cerebral por medio del polígono de Willis, anteriormente conocido, hoy en día se conoce como círculo arterial del cerebro. Los puntos universales que nunca van a cambiar en un paciente que tiene parada cardiorrespiratoria, y los tocamos aquí antes de ver como tal el tema, porque vamos a ver que los estudios que les muestro más adelante son sumamente inmersos en estos puntos destacados de la RCP manual, de la RCP normal, de la RCP que todo el mundo conoce. Entonces, puntos universales. Número 1, ver que el lugar sea seguro. Número 2, corroborar la inconsciencia del paciente, es decir, todo aquel que no responda a estímulo verbal, no responda a estímulo doloroso, no tenga pulso y no tenga mecánica ventilatoria. Después de esto y antes de iniciar el masaje cardíaco debemos activar el sistema de emergencias para que venga personal capacitado con el equipo como por ejemplo el desfibrilador y aumente las probabilidades de que este paciente salga de la parada cardiorrespiratoria. Número 4, iniciar el masaje cardíaco en el sitio anatómico correcto para no generar riesgos, complicaciones o
mayores problemáticas, como lo vimos en el video anterior, aquí subido en YouTube. Número 5, una desfibrilación temprana, si es que este lo recomienda. Y número 6, siempre el traslado del paciente. El ACLS nos da estas recomendaciones sobre el RCP de alta calidad, las cuales son que se deben de dar compresiones a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto, con una profundidad de 5 centímetros tras cada compresión en adultos, o un tercio del diámetro del tórax. Que se permita la expansión torácica completa después de cada compresión, reducir al mínimo las interrupciones y cambiar a los reanimadores cada 2 minutos. Vámonos de lleno con el tema. ¿Qué es el RCP Foot o el RCP pie talón? Una pregunta y déjenmelo en la caja de comentarios. ¿Consideran esto inclusión? Pues veamos. Hay una página de TikTok donde subieron estas imágenes donde se nos muestra una persona que tiene amputación glenohumeral, o también hay personas que tienen amputaciones a nivel del codo. Entonces, ¿cómo se realizan las compresiones? ¿Cómo realizarían las compresiones estos pacientes? Vean aquí en la imagen, está a su derecha. Vemos cómo la paciente ya, en teoría, tiene un paro cardiorrespiratorio. El paciente es el maniquí, obviamente. Paro cardiorrespiratorio, y entonces la que va a hacer el análisis de comenzar o no la reanimación va a ser esta chica. Esta chica, en la imagen de la izquierda, está checando el pulso. Recordemos que el paciente en paro no lo va a tener. Se checa no menos de 5 segundos, no más de 10 segundos. Después de esto, y al no haber mecánica ventilatoria y el paciente no estar inconsciente, la rescatista, o la que va a brindar las compresiones, se para en una posición ortostática, coloca su talón en el sitio anatómico y comienza a dar las compresiones torácicas. El RCP pie talón no es algo que hoy en día sea nuevo. El primer estudio sobre este tema surgió en 1987. Ese año se publicó el primer artículo, el primer estudio, la primera revisión que se hizo, pero no recibió ninguna atención significativa, sino hasta que se mencionó por primera vez en el Comité Internacional sobre la Reanimación en el año del 2005, pero solamente quedó allí, en una mención, porque debido al número limitado de estudios sobre esta técnica y a la falta de estudios en humanos, pues no se emitió una recomendación de tratamiento certera. Aquí les traigo evidencia de la página de la American Heart Association, donde en la parte 7 del soporte vital básico para los adultos nos desglosa varios puntos, del número 1 hasta el número 12. Vean aquí cómo en el número 12 nos habla sobre las técnicas alternativas para el RCP. Posterior a esto nos viene una tablita muy bonita, ilustrada en colores, sobre el grado de recomendación que tienen la evidencia de realizar o no las compresiones torácicas con el talón pie. Entonces vean que estos métodos son considerados, como lo dice aquí, alternativos, y son consideraciones cuando los pacientes se encuentran en lugares inusuales o cuando la reanimación debe realizarse, y ojo aquí, en circunstancias especiales. Sigamos avanzando, que es lo que nos dice esta página. Todas las recomendaciones, es importante aclararlo, de la guía de soporte vital básico de la AJA en este año del 2025 se clasifican según los criterios de la AJA para la clase de recomendación CORE y la clase de nivel de evidencia LOE. El CORE se refiere a la solidez y consistencia de la evidencia, y el LOE va a hacer mención a la calidad de esa evidencia. Cabe mencionar que tanto el CORE como el LOE se determinan de forma independiente. No siempre que un CORE sea positivo, digámoslo así, en evidencia, el LOE va a ser positivo, ¿no? El LOE puede tener una consistencia de la evidencia negativa. Veamos aquí a lo que nos atañe, porque también les traigo la imagen de lo que vendrían siendo estos dispositivos mecánicos de RCP en el paro cardíaco en adultos, de los cuales, como se darán cuenta, está en color rojo, sin beneficio. Pero eso no nos importa. A lo que venimos es a esta partecita de aquí, donde nos dice que la efectividad de las compresiones talón-pie no están bien establecidas en el paro cardíaco en adultos. Donde del lado del CORE tenemos una evidencia 2B, donde nos dice que es débil.
es decir, que hay un beneficio mayor que el riesgo, pero la evidencia es débil. Y respecto al OE, que es CLD, nos habla sobre que hay datos limitados. Las conclusiones a las que llegaron aquí es que muchos de estos estudios fueron diseñados para consideraciones en circunstancias especiales. Número 1. Por ejemplo, aquí nos hace la mención de que el RCP se puede dar no en la lateral del paciente, sino en la parte de la cabeza del paciente, pero en circunstancias como por ejemplo avalanchas o espacios confinados. Pero esto lo podemos hablar en otro video. Ahorita vámonos a la conclusión 2, que es la que nos habla de la composición talón-pie. Vean, hubo estudios observacionales donde no se mostró una diferencia como tal en la profundidad de la composición torácica cuando se administraban con el pie o talón. Y otro estudio aleatorizado, un ensayo, mostró una disminución de la calidad de esa composición ejecutada con el talón en comparación con el RCP manual, o sea, el RCP convencional. La conclusión de esto es que, debido a que los datos son significativamente limitados y muestran resultados un tanto contradictorios, no se puede proporcionar recomendaciones a favor, recomendaciones efectivas, recomendaciones altas en contra o a favor del uso de esta técnica. Vámonos con otra evidencia, como lo es la Revista Americana de Medicina de Emergencia. Aquí les traigo este artículo, donde el objetivo de este fue evaluar transversalmente y comparativamente si las composiciones torácicas utilizando el talón, la partecita de aquí del pie, proporcionan un método más eficaz que las composiciones que se hacen rutinariamente, o sea, las composiciones que todo el mundo conoce, que son las manuales. Vamos a ver cómo se desarrolló este estudio. El método, se solicitaron 49 personas, las cuales tenían una edad similar a la de las víctimas que sufren paros cardíacos súbitos. Se les pidió que realizaran, ojo, en maniquís, que realizaran durante 10 minutos compresiones manuales, o sea, las compresiones convencionales, con las manos, donde tuvieran 5 centímetros de profundidad, o sea, lo que te recomienda la ACLS. Y estas se iban a registrar la frecuencia de las compresiones y la resistencia de cada paciente. Posteriormente a esto se le pidió al mismo sujeto que ya había realizado los 10 minutos con las compresiones manuales que realizara compresiones, pero ahora con el talón a la misma profundidad y al mismo ritmo. ¿Cuáles fueron los resultados? Veamos aquí. El 16% del grupo realizó compresiones manuales durante 10 minutos. Vean acá. Es decir, que solamente el 16% del 100 que había pudo realizar los 10 minutos las compresiones manuales. ¿Se cansaron o ya no lo quisieron hacer? No lo sabemos. Mientras que el 65% que utilizó compresiones con el talón lograron realizar las compresiones durante un tiempo de 10 minutos. Otra conclusión o resultado a la que llegaron es que el 24% de los participantes no tenían el peso suficiente para alcanzar la profundidad adecuada. Es decir, que las compresiones eran inefectivas, como la imagen que vemos acá. Vean, el tórax se debe de hundir, se debe de realizar 5 centímetros o un tercio del diámetro del tórax. Y vean acá cómo no se está hundiendo para nada, no se van a perfundir las cavidades cardíacas, no van a existir estas teorías de la bomba y estas teoría torácica que habíamos visto anteriormente, mediante que solamente el 2% de los pacientes, de las personas que participaron en este estudio, solamente el 2% no pudo comprimir adecuadamente la caja torácica. Vean cómo el índice de error aumentó al realizar las compresiones manuales donde no tenían el peso y por lo tanto eran inefectivas en comparación con un 2% que tuvo también error la compresión del talón. Por otro lado tenemos que el 6% de los pacientes de las personas que participaron no pudieron agacharse para intentar las compresiones manuales. Entonces, las conclusiones como tal fueron que los talones son útiles cuando hay un único socorrista, el cual no puede agacharse, como veíamos del resultado del 6% que no se pudo agachar, o que no puede comprimir el tórax a la profundidad recomendada con las manos, debido a una lesión o a una falta de peso o a que se canse, etc.
Las compresiones torácicas con los talones aumentan significativamente la capacidad de los presentes para proporcionar compresiones efectivas e ininterrumpidas. Ojo aquí. Pero hasta la parte final del artículo, y antes de mencionar las condiciones éticas, si quieren el artículo me lo pueden pedir para podérselos mandar. Nos dice esto que les remarco: los profesionales sanitarios que se encuentren en una ambulancia, por ejemplo acá, o en un centro sanitario, como por ejemplo acá, no deben utilizar este método de compresión porque son entornos peligrosos y son entornos distintos. Imagínate hacer un RCP pie-talón yendo en camino o en traslado con el paciente durante esta en movimiento, la ambulancia. Ahora imagínate bajar al paciente a una superficie dura, como por ejemplo el suelo, para poder hacerle las compresiones en el pecho o subirte arriba de la camilla, ¿no? Es algo no tanto inusual, es algo que no se recomienda, es algo que está mal visto, es algo que no hay aún evidencia de esto. Por último, te traigo una evidencia del Resucitación Plus sobre las compresiones torácicas pierna a pie, donde se hizo una revisión exploratoria de todos los estudios que se han hecho. Para esto hubo 14 estudios con maniquís, donde pues se destacó la heterogeneidad, o sea, muchas variables. Hay que reconocer que, por ejemplo, la mayoría de las revisiones que se realizaron, reportadas aquí en PubMed, una página para consulta médica, pues la mayoría fueron de Europa y de América del Norte y algunos otros países, porque culturalmente se le atribuye que hay creencias religiosas o culturales que no te permiten el RCP, inclusive de manual. Ahora imagínate RCP pierna a pie, ¿no? Las compresiones torácicas con piernas y pies nos dice esta revisión sistemática que podrían cumplir con los parámetros de las compresiones torácicas de alta calidad. O sea, la imagen que veíamos hace unas cuantas diapositivas que nos recomienda el ACLS, de 100 a 120 compresiones por minuto, que se permite la expansión del tórax, que el tórax se hunda 5 centímetros en adultos, que se cambie cada 2 minutos el reanimador, etc. Pero sin en cambio, la mayoría de los estudios no hallaron diferencias significativas entre estas variedades, entre estas heterogeneidades, entre subgrupos. Y por lo tanto, pues no se identificaron estudios en humanos sobre las maniobras de compresión de pierna y pie, porque todos los estudios identificados fueron en simulaciones. No hay estudios en humanos y no hay estudios en animales. Por lo tanto, recomienda que se requiere mucho más investigación, particularmente para quienes no pueden realizar las maniobras de compresión estándar con las manos, como por ejemplo el paciente que veíamos con amputación glenohumeral, con amputación del codo, con amputación de la muñeca, etc. Ahora bien, el RCP está permitido, no está permitido, es inclusión, no lo es. Para finalizar, quiero dejarte mis conclusiones. Y ojo aquí que son las conclusiones que hice a partir de la investigación que realicé y también de la poca o moderada experiencia que tengo en este ámbito. Quiero decirte que en condiciones de entrenamiento, de capacitación, en protección civil, en una clase de atención hospitalaria o en entornos hospitalarios, como por ejemplo dentro de una unidad clínica, de un hospital general, segundo, tercer nivel, seas enfermero, seas médico, seas paramédico, seas camillero, nunca, pero nunca va a ser permitido realizar el RCP pie-talón. ¿Por qué? Deja de lado lo ético y lo moral que se ve, que si lo consideramos es una falta grave a la dignidad humana considerar que estás por encima de un ser humano del cual no quieres hacer nada malo. Dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Imagínate lo que va a pensar el familiar al ver eso. Hay muchas personas que están grabando con cámaras ya especiales. Hay cámaras, hay videos y aparte de que te pueden quitar tu cédula, tu trabajo, te pueden meter a la cárcel.
Y es que la responsabilidad es la obligación de responder a los delitos en el ejercicio de la profesión. Hay responsabilidad penal, civil y administrativa. Respecto a lo penal, te pueden privar de tu libertad, pueden quitar la cédula y se abre una carpeta de investigación. Respecto a lo civil, debes de dar una indemnización y te puede quitar cosas. Y dentro del administrativo, en el sector público, te pueden correr. Un delito está definido como la acción o la omisión que atenten y que sean castigados por la ley. Tenemos dos tipos de delito, el tipo doloso y el delito culposo. El delito doloso es donde el sujeto tenía la intención de hacer daño. No va a ser este caso, obviamente. Pero vean aquí que el 80% de los delitos son culposos, donde no hay una intención de cometerlo. La persona que cometió el delito no tenía la intención de cometerlo, mas sin en cambio tuvo que responder ante alguna de las 3 responsabilidades que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos otra situación que se conoce como imprudencia, que es actuar sin el debido cuidado. Y por si fuera poco, tenemos otro más por el que te pueden acusar, que es la inobservancia, que se refiere a no seguir los protocolos, normas y las reglas que ya están existentes. Como vimos, no hay estudios donde otorguen un grado de recomendación a dar el RCP talón pie. Y por último, respecto a lo de aquí abajito, vean, si hay una condición clínica, familiar, es decir, que sea tu paciente el que esté presentando una parada cardiorrespiratoria y toco madera, donde la persona tenga alguna alteración funcional, como por ejemplo que no tenga muñeca, que tenga una amputación a nivel del codo, a nivel glenohumeral, pero que tenga la capacitación, es decir, que sea competente y que conozca los protocolos de actuar ante la urgencia médica, que no haya riesgo en la escena. O sea, imagínate una persona que realiza RCP a nivel del suelo, lo pueden empujar, lo pueden aventar, le pueden aventar cosas. Por eso decíamos que hay que valorar la escena. Está vulnerable en ese aspecto. Ahora imagínate una chica que su base de sustentación solamente depende de la seguridad de sus pies, y donde la paciente tenga la decisión, la iniciativa y quiera hacerlo, no de una inclusión forzada donde te digan que a fuerzas tienes que hacerlo, porque el hecho de tener una amputación no es una imposibilidad para hacerlo, no, donde sea una decisión autónoma de la persona. Y solamente en estos casos hay que considerarlo el RCP talón pie como un último recurso. Recordemos que podemos optar por otras situaciones, como por ejemplo hablarle a algún familiar, notificar al 911 para que estén informados de la situación y vengan. Y miren, con extremo cuidado. Así que con esto terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Déjenme en la caja de comentarios sus opiniones, sus reclamos y también sus sugerencias. Sonrían más. Hasta la próxima.